Teoría de grafos. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Matemáticas. Mi trabajo es de estructura de datos. Mi nombre es William Antonio Ruiz Ramírez y les voy a hablar sobre el algoritmo de Pring. En la introducción diremos que el hombre siempre ha tenido la necesidad de recorrer muchos lugares, utilizando caminos estratégicos y cortos, buscando hallar la ruta óptima con el mayor ahorro de tiempo, energía, distancia, etc., recorriendo todos los puntos designados. En esta oportunidad se explicará el algoritmo de Pring, buscando aplicarlo en problemas reales y cotidianos, utilizando en general la teoría de grafos. El algoritmo fue diseñado en 1930 por el matemático Högtech Zárnicki, luego de manera independiente por el científico computacional Robert Pring en 1957 y redescubierto por Dijkstra en 1959. Robert Pring descubrió el algoritmo para la resolución del problema del árbol de coste total mínimo, un problema típico de optimización combinatoria que fue considerado originalmente por Otakar Borukak en 1926, mientras estudiaba la necesidad de electrificación rural en el sur de Moravia, en Checoslovaquia. La biografía de él. Nació el 25 de septiembre de 1921 en Stillwater, Texas. Es un matemático y científico de la computación. En 1941, Pring recibió su B.C. en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Texas en Austin. Se casó en 1942 con Alice. Durante el clímax de la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1944, Pring trabajó como ingeniero en la General Electric. Se desempeñó como director de la investigación matemática en los años de 1958 a 1961 en los laboratorios de Bell. Robert Pring, junto con compañero Joseph Kruskal, desarrollaron dos algoritmos diferentes para encontrar un árbol de expansión mínima en un ponderado gráfico. Robert Pring falleció el 22 de septiembre de 1970. Demostración. Sea G un grafo conexo y ponderado, en toda iteración del algoritmo de Pring se debe encontrar una arista que conecte un nodo del subgrafo a otro nodo fuera del subgrafo. Ya que G es conexo, siempre habrá un camino para todo nodo. La salida Y del algoritmo de Pring es un árbol porque las aristas y los nodos agregados a Y están conectados, sea a Y1 el árbol recubridor mínimo de G. Si Y1 es igual a Y, entonces Y es el árbol recubridor mínimo. Si no, sea la primera arista agregada durante la construcción de Y, que no está en Y1, y sea B el conjunto de nodos conectados por las aristas agregadas antes de que E, entonces un extremo de E está en B y el otro no. Ya que es el árbol recubridor mínimo de G, hay un camino en Y1 que une dos extremos mientras que uno se mueve por el camino. Se debe encontrar una arista F uniendo un nodo en B a uno que no está en B. En la iteración que E se agrega a Y, F también se podría haber agregado y hubiese agregado en vez de si su peso fuera menor que el de E. Ya que F no se agregó, se concluye que el P de F es mayor o igual que el P de E. Sea Y2 el grafo obtenido al remover F y agregado E, pertenece a un Y1. Es fácil mostrar que Y2 conexo tienen la misma cantidad de aristas que Y1 y el peso total de sus aristas no es mayor que el de Y1, entonces también es un árbol recubridor mínimo de G y contiene a E y todas las aristas agregadas anteriormente durante la construcción de B. Si se repiten
los pasos mencionados anteriormente, eventualmente se obtendrá el árbol recubridor mínimo de G, que es igual a Y. Esto demuestra que Y es el árbol recubridor mínimo de G. El segundo código. Inicializamos todos los nodos del grafo. La distancia la ponemos a infinito y el padre de cada nodo a null. Encolamos en una cola de prioridad donde la prioridad es la distancia. Mientras distinta está vacía cola a ser, bueno, ojo, se entiende por mayor prioridad aquel nodo cuya distancia es menor. U se le asigna extraer mínimo de la cola. Devuelve el mínimo y lo elimina de la cola. Por cada B adyacente de U a ser, si B pertenece a cola y distinto de B mayor peso que U y B, entonces el padre de B le asigno U. Distancia. B le asigno peso de U y B. Y lo actualizamos. ¿Cuáles son nuestros requisitos? Ser grafo conexo. Ser grafo sin ciclos. Tener todos los arcos etiquetados. Encontrar el árbol recubridor más corto. Ejemplo número 1. Tenemos el siguiente ejemplo. Podemos observar que el menor coste está subrayado o está etiquetado con el número 1. Lo subrayamos. Está subrayándolo en color rojo. Luego tenemos que escoger desde el punto de partida que agarramos cuál será nuestro siguiente. Tenemos la opción del 5. Esta de aquí a aquí. Tenemos esta opción del 6. Tenemos esta opción del 14. Tenemos esta opción del 5. Tenemos esta opción del 3. Entonces el menor de todos los que he mencionado, ese será el que subrayaremos. Ese será nuestro árbol recubridor, o sea el 3. A continuación preguntamos, ¿cuál va a ser el siguiente que no sea nuestro árbol recubridor? 5, 6, 14, 8, 11, 5 o 4. En este caso, 4. Ahora preguntamos, si podemos, ¿cuál será el menor que sigue? Si 5, 13, 15, 8, 11, 14, 6 o 5. En este caso hay dos opciones. Este 5 que es menor y este 5. Pero si escogemos este, aquí se formaría un ciclo. Entonces en este caso no escogeríamos este 5. Inclusive no se escogería porque ya están visitados este lo pueden ver que está visitado y este. Entonces si escogemos este no tiene sentido alguno. Cogeremos el 5 de acá. Luego nos preguntamos, ¿cuál será el que sigue para que tengamos nuestro árbol recubridor? Estamos aquí. Podemos escoger 7, 2, 8, 11, 6, 14. Entonces, el menor es 2. Luego preguntamos, ¿cuál es el menor? 10, 11, 9, 11, 8, 13, 15 o 6. El menor es 6. Lo marcaremos. Ya tenemos visitados este vértice, también también ya visitamos él y este. Por tanto, solo queda visitar este, partiendo de acá. Ejemplo número 2. Pueden observar que ya es complejo. Entonces, escogemos la primera y en este caso sería el 1.
Luego tenemos la opción de irnos por el 3, el 2, pero como hay un peso también que es 1, en este caso es este, seguimos por esta rama. Luego tenemos la opción de este 2, tenemos la opción de este 2 y la opción de escogemos esta de arriba. Ya tenemos visitado 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahora podemos escoger el 5, el 7, pero tenemos este 2. Entonces escogeremos este. Luego nos encontramos que podemos escoger ya sea este 2 y este 2, porque los demás números son mayores. Seguimos con el 2. En este caso escogeremos este. Luego preguntamos si aquí hay 7, 4, 5. No, seguimos escogiendo el 2 porque es nuestro costo menor. Luego, estando acá, tenemos la opción de irnos al 3, pero tiene sentido porque este está visitado. Entonces nos queda este. Y el árbol cubridor final será este. Otro ejemplo más que tenemos es partiendo del costo mínimo 1. Buscamos el otro coste que sea adyacente a él. Ya puede ser 5, 5, 5, 5 y 6. 6 o 4. En este caso sería 4. Ya la suma del costo es 5. Y si se fijan es el camino del costo mínimo. El siguiente será el 2. Tenemos el 2. Porque si escogíamos aquí 6, 5, para abajo 6, aquí 6, aquí 5, y el menor es 2, por eso escogimos este. Y vamos sumando. Aquí teníamos 1, 1 más 4, 5, 1 más 4 más 2, 7. Luego aquí, el total dice que es 12. Pero si hacíamos aquí, es un ciclo. Mejor obtenemos este lado para seguir visitando los demás vértices. Aquí lo subrayamos. Y el costo ahora es de 15. 1, 4 más 2 más 5, 15. Y así tendremos el final. Podemos observar que nuestros vértices son 6. Entonces n menos 1, n son los vértices, menos 1, 5. Y el costo es 15. 1 más 4 más 2 más 5 más 3, 15. Las diferencias. Durante la investigación para lograr hacer este video, encontré que es bien parecido en grafos, en tema de grafos, hablar sobre grafos. El tema de teoría de grafos es bien conocido, el algoritmo de Pring con el algoritmo de Kruskal. Este ejemplo es el ejemplo anterior que hemos hecho. Pueden observarlo, que el grafo original era aquí, y aquí van paso por paso los que vamos visitando, hasta tener nuestro árbol recubridor. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Pring con Kruskal? Pueden observar aquí en la pantalla en su lado derecho. La primera escogen la menor, estamos igual. Y en la segunda, en Pring, de los adyacentes que teníamos cerca de los vértices, escogimos el 4. En Kruskal no. En Kruskal se busca el menor. De todo este grafo original que tenemos, el menor es 2. Por eso ponen 2. Luego buscan el menor de todo lo que tenemos. Si no hay otro 2, buscan el número que sigue, el 3. Luego el número que sigue, 4. Y para cerrar la ruta, con nuestro árbol recubridor, cogen este, el 5. Si pueden observar, el final terminan igual. Pero es distinta la forma en que se opera. Por eso hago énfasis en estas diferencias. Aplicaciones de la vida real. Ejemplo 1. El caso del presidente municipal de Pedro Escobedo. El presidente municipal de Pedro Escobedo se percató que los costos de transporte por el barrio
por el barrido de calles representaba el 15% del presupuesto asignado al departamento de limpieza de su municipio, y estima que podría reducir dichos costos si se prepara un plan de recorrido de tal manera que le permitiera minimizar los costos y la distancia recorrido en su ciudad. Sin embargo, dado que la ciudad está creciendo muy rápido, ha observado que a su único camión ya no le da tiempo de recorrer en un día las calles de su población, lo que hace que el camión suspenda su recorrido y se incorpore a su ruta original al día siguiente. Lo encarece aún más el servicio. Observe el siguiente diagrama. En él se representa la red vial primaria del municipio. Las cifras sobre los arcos son las distancias entre cada par de nodos. Como pueden observar, de este nodo a este tienen 120 la distancia y desde este hay 80. Esto es la red vial municipal del municipio de Pedro Escobedo. Para este ejemplo hablaremos un poco más sobre el algoritmo de Pring. El algoritmo de Pring es de los más conocidos en la teoría de grafos, cuyo principal objetivo consiste en encontrar el árbol de expansión mínima en un cierto grafo. El grafo en que se efectúa el algoritmo debe ser conexo. Si lo es, no dirigido, también cumple. Tiene que tener aristas etiquetadas con valores que puedan indicar peso, cuota o distancia entre vértices. También lo cumple. ¿Cómo trabaja el algoritmo de Pring? El algoritmo incrementa continuamente el tamaño de un árbol, comenzando por el vértice inicial al que se le van agregando sucesivamente vértices cuya distancia a los anteriores es mínima. Esto significa que en cada caso las aristas a considerar son aquellas que inciden en vértices que ya pertenecen al árbol. El árbol recubridor mínimo está completamente construido cuando no quedan más vértices por agregar, paso por paso. Primero, se marca un nodo cualquiera. Será el nodo de partida. Seleccionamos la arista de menor valor incidente al nodo marcado anteriormente y marcamos el otro nodo en el que incide. Repetir el paso 2 siempre que la arista elegida enlace un nodo marcado y otro que no lo esté. El proceso termina cuando tenemos todos los nodos del grafo marcados. Aplicando el algoritmo de Pring, la primera parte del problema con un solo camión se colocará se tomará como punto de partida el nodo A. Se utilizará un solo camión para recorrer todos los nodos del grafo. En la siguiente imagen se visualiza el recorrido que debe realizar todo camión. Si pueden observar, está en verde. Lo vamos a colocar en rojo para que tengan mejor visibilidad ustedes. Y aquí el costo total nos dice 2.625. Si ustedes, vulgarmente por decirlo, escogen cualquier ruta así al azar, encontrarán uno que sea de mayor costo. Nunca, este es el menor. Nunca van a encontrar uno que visitando todos los vértices sea menor al costo que tenemos nosotros aquí presentes. Los costos finales de la ruta de un solo camión. El camión comenzará desde el punto inicial marcado como A y de ahí se irá recorriendo nodo por nodo hasta llegar al último y de ahí regresar al punto de partida para marcar los costos totales que realizó el camión y así quedó el recorrido de nodos. Unión de nodos. De A a B tenemos que ir de 120. De B, G, F, K, L, 630. Total de ida y vuelta es la suma de estas 1260. Y el total aquí que llevaremos es la suma, serían 1330. De B, C, D, E, J tenemos 445 y de JW tenemos que es 120. Y total de ida y vuelta es el doble, son 320. Más los 445 son 765.
Luego J, I, H, B, X, T, U, Q, P, M y N nos da un total de 860. B y S 130. Total de ida y vuelta son 260. P, O y R nos daba un total de 190. El total de ida y vuelta es de 380. Más la suma que llevamos aquí acumulada, 860, 160 y 380, un total de 1500. Recorrido de punto final A inicial R, O, P, L, G, A es de 665. Entonces tenemos el total de 1380 más 765 más 1500 más 665, un total del recorrido de $4,310. Aplicaciones de la vida real, ejemplo número 2. El algoritmo de Pring es un método para poder hallar un árbol recubridor mínimo en un grafo acíclico conexo no dirigido, que nos permitirá hallar en un grafo el coste mínimo para una serie de actividades. La aplicación del algoritmo de Pring. Este algoritmo se usa normalmente para los recursos. Su aplicación más común es la implementación de cables de redes de servidores, de postes de luz, entre otros. Es decir, el algoritmo de Pring sirve para poder hallar el árbol recubridor mínimo en un grafo conexo no dirigido. El ejemplo que tenemos a continuación a la vida real es la siguiente situación. Implementación del cableado para el servicio de televisión por cable en ciertos puntos de un sector de la ciudad de Puno. El problema dice ahorrar la mayor cantidad de cables. Ese es nuestro recurso. En los puntos estratégicos, que serán nuestras torres de distribución, para llegar a todos los destinos deseados. Los datos que nos dan son los siguientes. Distancia entre torres y casas es de 10 metros cada casa. En la figura se observa la ubicación de las torres de distribución y de vivienda. Aquí pueden observar que tenemos los puntos rojos son las torres de distribución y los rectángulos son las viviendas. En la figura se transforma el conjunto de torres y viviendas en un grafo. Pueden observarlo. Aquí tenemos que es la ruta de cableado en color azul y la amarilla es el cable hacia la torre, hacia la casa, desde la torre. Bueno, está un poco borroso los números, por eso los he colocado abajo. El PM que nos da, o sea, la ruta, es de 100 más 65 más 70 más 90 más 40 más 120 más 60 más 80 más 160. Todo esto nos da un total de 785. Aplicando el algoritmo de Pring en el grafo para hallar el árbol mínimo o, en otras palabras, la ruta óptima para ahorro de distancia del cableado es la siguiente. Tenemos aquí nuestro PM normal. 100, 65, 115, 70, 90, 40, más 130, más 120, 200, 160, más 114, más 60, más 80, más 190. Esto es un recorrido que nos daba de 1534 metros. Pero nosotros al aplicar el algoritmo de Pring era esta distancia, que apenas son 785. Si pueden ver, la diferencia es de 749, casi el doble de lo que nos ayuda el algoritmo de Pring. Es muy útil en este caso. Conclusiones que encontré. Grafo. Es el conjunto de vértices y aristas, los cuales se representan gráficamente como un conjunto de puntos llamados nodos y las aristas se representan por líneas o puentes que unen dichos nodos. La teoría de grafos sirve como un modelo matemático para estructuras en cualquier campo, pero uno de las más importantes en las áreas de ciencias de la computación. Árbol. Un árbol se define como un tipo de grafo que no contiene ciclos, es decir, es un grafo acíclico y a su vez es conexo. Quiere decir que conecta a todos los puntos en un grafo con n vértices. Los árboles tienen exactamente n-1 aristas y hay n-2 árboles posibles. Su importancia radica en que los árboles son grafos que conectan todos los vértices utilizando el menor número posible de aristas.
También podríamos decir que el algoritmo de Pring es ideal por su sencillez y fácil aplicación. Este nos permite obtener un árbol de cubrimiento mínimo, que tiene diversas utilidades en la vida real y en el software por computador. El orden es O n a la 2 porque se recorre cada nodo y se compara con cada uno de ellos para marcarlos que ya los visitó y así no usar más recursos. Nos ayudó Google, Schincher, también Wikipedia, monografías y programas que encontramos ya resueltos. Bueno, esto fue todo mi trabajo de estructuras de datos. Espero que les haya gustado. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Esperen muchos videos más de mi persona. Esto fue todo. Hasta luego.